Saludos, mi nombre es Manuel Bermúdez, soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y hoy vengo a explicarles la ponencia que he presentado en este segundo Congreso de Nodos y que versa fundamentalmente sobre la debilidad del receptor en el tiempo de la posverdad. Conviene comenzar por el principio, y el principio en este caso es el año 2016, cuando el diccionario de Oxford consideró que la palabra más importante del año en inglés era el adjetivo post-truth. Nosotros en español ese adjetivo lo hemos incorporado como un sustantivo, el sustantivo posverdad. Esto tiene determinados matices. Por ejemplo, en el caso del idioma inglés, post-truth tiene que ir vinculada como adjetivo que es a algún sustantivo. Por ejemplo, se habla de post-truth politics, algo así como política de la posverdad o políticas posverdaderas. En cambio, en español, al traducirlo por un sustantivo, pues le damos un margen de maniobra mayor al concepto. Fundamentalmente, la posverdad consiste en que cualquier persona está dispuesta a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho de otro modo, una persona normal y corriente está dispuesta a creer una mentira porque encaja con su forma de entender la realidad y no se preocupa de tratar de verificar esa mentira o ni siquiera cuestiona el fundamento de la afirmación. Claro, el problema radica en que la posverdad es una amenaza muy corrosiva que plantea un desafío inaudito a las sociedades contemporáneas. Conviene señalar una cuestión obvia, y es que la posverdad no es la mentira, burdamente entendida, porque mentira ha habido desde que el ser humano es ser humano. O sea, es una parte connatural de la esencia humana la capacidad de mentir. Sin embargo, las características de las últimas décadas, el auge inmenso de Internet y de las redes sociales, son los elementos fundamentales que se han conjugado para que la posverdad cobre la importancia y la dimensión que está cobrando a día de hoy. Debemos partir de una premisa obvia, y es que hay influencias directas en decisiones que se han tomado de corte político en multitud de elecciones en los últimos años. Dicho con otras palabras, que la posverdad está interfiriendo directamente en el electorado de múltiples elecciones que votan en ocasiones dejándose guiar por este tipo de discursos posverdaderos. Pruebas hay muchas, por ejemplo, el referéndum del Brexit en el Reino Unido fue probablemente una de las elecciones paradigmáticas donde los mecanismos posverdaderos hicieron muchísima mella, sobre todo en los votantes a favor del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También tenemos el referéndum sobre la paz con las FARC que tuvo lugar en Colombia hace ya 5 años, donde hubo también una enorme cantidad de movilización política basándose en argumentos posverdaderos. La propia elección de Donald Trump, el discurso de ciertos sectores del independentismo catalán. Hay una serie de cuestionamientos de corte político que parten de premisas que se aprovechan, ¿no?, de esa nueva realidad posverdadera. Claro, partiendo de esta premisa y del daño y de lo corrosivo que resulta este concepto para las democracias occidentales, pues lo fundamental y lo que me gustaría discutir en la presente ponencia es cuál es el papel del receptor. Porque discursos manipuladores y sesgados ha habido muchos. Es verdad, de hecho ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que el discurso por verdadero a día de hoy cuenta con una capacidad de expansión y de difusión inaudita. O sea, hay que partir de una idea obvia, y es que podemos escribir un tuit aquí en España y que inmediatamente sea leído e interpretado en Filipinas. Claro, sin ese avance tecnológico no existiría la posverdad. Pero aún así, si nosotros consideramos que la actual coyuntura ha llevado a la aparición de este tipo de mecanismos, a mí lo que me sigue sorprendiendo es el papel del receptor. Yo lo que me pregunto es si aquella persona que está dispuesta a aceptar acríticamente una afirmación que no es verdad, si lo hace de una forma consciente o inconsciente. Dicho de otro modo, cuando nosotros colocamos o ponemos en Internet, en Google, la palabra posverdad, una de las primeras entradas que aparece es la de la Wikipedia.
la Wikipedia en español. Si clicamos sobre ella, veremos que aparece una imagen de un cartel del Brexit, que dice algo así como: enviamos 50 millones de libras cada día a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en su lugar en nuestro Sistema Nacional de Salud. Bien, ese cartel es falso. La estadística es falsa. Los políticos que apoyaron ese cartel y que lo pagaron, pues no han sido perjudicados. De hecho, entre otros, Boris Johnson, que afirmaba sostenía esa afirmación, pues a día de hoy es primer ministro del Reino Unido, ¿no? Claro, da la impresión de que la población no penaliza el empleo de la mentira como herramienta política. Y ahora, volviendo a la idea inicial, y es que, o sea, la persona, por ejemplo, el votante británico que participó en el referéndum del Brexit y que vio ese cartel falaz, mentiroso, que decía que se mandaban cada día 50 millones de libras a la Unión Europea, cuando decide tomar la decisión de votar a favor del Brexit y lo hace considerando que el cartel es verdad, ¿lo hace conscientemente o inconscientemente? Esa es la gran pregunta. Porque si lo hace conscientemente, partiríamos de una premisa obvia, y es que el receptor del mensaje voluntariamente se traga una milonga, está dispuesto a aceptar una mentira. Si lo hace inconscientemente es aún más peligroso. ¿Por qué? Porque partiríamos de una premisa demoledora, y es que los mecanismos por verdaderos actúan por debajo del nivel de la conciencia, lo cual impediría que tuviéramos las primeras resistencias de corte racional frente a ese tipo de discurso. Y lo pongo ahora de otra manera. Si los mecanismos posverdaderos son completamente inconscientes, ¿cómo podemos defendernos frente a ellos? Pues resulta muy dificultosa esa realidad. La verdad es que he de reconocer que yo no tengo una respuesta a esta pregunta, a esta consideración. Sé que otra de las características fundamentales de los mecanismos posverdaderos es la constante apelación emotiva a la que van haciendo referencia. Y esas apelaciones emotivas, pues paulatinamente van calando en el auditorio, sobre todo porque en los últimos años nosotros hemos visto cómo las apelaciones a la racionalidad han ido perdiendo influencia en el discurso político, en el discurso mediático, en el discurso de la propaganda. Entonces, como la ciudadanía se encuentra, que esa es otra de las tesis, parca en ropajes de pensamiento crítico, el vendaval de la posverdad nos ha cogido pues, prácticamente desnudos. De ahí que resulte tan difícil establecer los primeros mecanismos de defensa, entre otras cosas, porque da la impresión de que en media Europa las distintas remodelaciones de los sistemas educativos parten de una premisa común, y es la paulatina disminución de la presencia de asignaturas con componente de pensamiento crítico. El caso de España es paradigmático, donde la filosofía a partir de ahora parece que va a quedar disminuida y laminada en la secundaria y con una presencia mínima en el bachillerato. O, bueno, que no le guste la filosofía, que piense en la música. La música, que desarrolla multitud de áreas del cerebro distintas y que potencia la inteligencia, también se ha visto muy atenuada en las sucesivas reformas educativas. Claro, entonces, y la conclusión es obvia, para terminar ya. Si nosotros tenemos una sociedad que cada vez tiene menor número de herramientas de pensamiento crítico porque el sistema educativo no se las ofrece, esa sociedad es más vulnerable frente al discurso posverdadero. Y si además el discurso posverdadero no siempre lo sigue uno conscientemente, el resultado es que la vulnerabilidad de la sociedad es muy alta y muy peligrosa, porque pueden llevarnos a engaño todo este tipo de discursos falaces y mentirosos, y porque el resultado puede ser que el futuro sea un erial democrático y un erial cultural. Y no olvidemos que el concepto de erial es tremendo, porque es un terreno yermo en el que no crece nada. Muchas gracias y espero que le haya resultado de interés esta presentación.